Doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador postdoctoral del CONICET y politólogo, Iván Juliáquer, coordinador de la investigación Polarización en el País de los Consensos, Política y Redes Sociales en Uruguay, es nuestro entrevistado central y así presentamos esta entrevista. Llegaba al absurdo de negarse a sí mismo, ¿no? Fernando Pereira ahora se jacta de que no es más el FAPI. Y eso es lo peor, no mirás a un espejo, no reconoces a sí mismo. Perder la identidad es todo lo contrario a lo que uno ve en cada una de las piedras de aquella manguera, en cada uno de las divisas que uno ve, cada una de las frases de Sarabia. Nosotros no vamos a perder la identidad. Porque hoy están en disputa no solo los medios tecnológicos de comunicación, también están en disputa los muros. Cabildo Abierto tiene una brigada de militares pintando muros. Los Blancos y Romina tienen otra y están disputando los muros nuestros. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Es esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder? Y además, dado que está tan obsesionada con los libertarios, ¿sabe qué? Míreme a la cara. La desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre inflación están todas mal. Iván, buenos días y gracias por estar una vez más aquí por Nada que Perder. Buen día, gracias por invitarme. Iván, mencionábamos que habías hecho justamente coordinado esta investigación que tiene que ver con polarización en Uruguay y con las redes, ¿no? Con cómo funciona este vínculo política, redes. Y para empezar queríamos ver contigo cómo concebías este concepto de polarización, si necesariamente es un concepto negativo, ¿no? Ayer se hizo la presentación ahí en Sala Camacuay, uno de los invitados era el senador Jorge Gandini, y él decía, bueno, a mí me parece bien la polarización porque significa que la gente opina, tiene ganas de opinar, pero a veces lo vinculamos directamente con el agravio. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea que se maneja en esta investigación? Sí, a riesgo de meterme ya arrancando mal y como académico, hay algo que está pasando en el debate más de la ciencia política, que es de donde yo vengo, que es el debate sobre la polarización. Uh-huh. Hay gente que en lugar de decir voy a estudiar la polarización, dice estudio los discursos de odio. Hay gente que dice en lugar de estudiar la polarización voy a estudiar las extremas derechas. Que antes eso no se daba. O sea. No, claramente. Y sobre todo no circulaban de esta manera tan difícil de saber de qué lugar y de manera tan que parece desordenada de ratos y tan ruidosa. Quizás estaba más conducido políticamente que lo que vemos hoy, o de manera más centralizada. Y para mí la polarización, yo agarro el término de polarización porque yo quiero dar el debate dentro de la ciencia política, que en general plantea la polarización como algo malo y como algo de decir, bueno, si hay polarización, voy a decir algo muy esquemático, hay dos. Entonces los dos, para bailar tango se necesitan dos. Claro. Y a nosotros en Uruguay, perdón que te corte, nos llega esto de la grieta, ¿no? Entonces, claro, la grieta. Que no llegue acá, por Totalmente. favor, que no nos llegue. Claramente. Ahora, junto con eso, hay otra cuestión, que es por qué yo retomo lo de la polarización, que es que la polarización necesita cierta existencia en la democracia, porque si todos pensáramos lo mismo, si todos viéramos lo mismo, si todo fuera solo consenso, no habría política. Uh-huh. O por lo menos no habría democracia, digamos, ¿no? La democracia implica marcar diferencias y saber cómo tramitarlas, cómo gestionarlas, y al mismo tiempo poder transformar o sostener ciertas cuestiones de la realidad y discutir sobre eso. Entonces la polarización para la política y para la democracia son necesarias y son buenas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la polarización se transforma en una polarización extrema donde uno desconoce la legitimidad política y pública del otro? Cuando uno dice el otro no tiene derecho a expresarse. El otro no importa tanto lo que dice, sino quién es. Digamos, cuando empieza a ver esas cuestiones, que en muchos casos son mucho más claras que en el caso uruguayo, sin dudas, claro. Bueno, cuando esa polarización se vuelve preocupante, digamos. Es una cuestión de graduación, pero bueno, hay gente que dice, son los discursos de odio. Justo ayer discutía un poco esto. Uh-huh. A mí la idea de pensar los discursos de odio, que no me parece mal pensar y saber que hay discursos de odio, es perder toda una dimensión que se está dando hoy, que es la posibilidad de construir identidades solo basadas en el rechazo al otro
En el rechazo al otro, no en la indistinción de decir yo soy izquierda, vos sos derecha, o yo soy de derecha y vos sos de izquierda, que digamos es una discusión más programática. Yo miro el mundo así, vos lo mirás así. Anulando al otro, ¿no? Claro, y entonces en estas cuestiones a mí lo que me preocupa es que no son solo discursos de odio. Se construyen identidades, se construyen movimientos políticos y a algunos de esos movimientos políticos después les va muy bien. Ahora, no es el caso uruguayo, digamos. Iván, ahí te hago dos preguntas en una. ¿Cuáles son los mecanismos, las herramientas, porque entiendo que tiene un pienso para deslegitimar al otro, y cuál es al revés la estrategia para tener una polarización, digamos, legítima y que suma a la democracia? Sí, ahí primero hay algo que son lo que llamamos trolls, ¿no? O sea, cuando se masificaron las redes sociales, se empezó a hablar de los trolls. Y los trolls los pensábamos como gente paga, con cuentas fake, nombres de fantasía y qué sé yo, que salían a romper el debate, a operar políticamente. Bueno, hoy vemos en América Latina, pero en el mundo, que hay figuras que con nombre propio, ocupando cargos públicos, presentándose a elecciones, son troles. Sí. O sea, son troles, digamos. Para no meterme en dar nombres de acá, digo, Donald Trump, por ejemplo. Es el prototipo de un troll. Clarísimo. Cada debate lo rompe. Cuando es un debate inconveniente, cambia de tema, saca al otro de carrera y vuelve a poner temas de él. Los argumentos o los hechos no importan tanto, lo que importa es sostener tu posición, y tiene éxito. ¿Y la verdad? ¿Qué papel juega la verdad? Porque muchas veces vemos, ¿no?, estos debates así tan agresivos donde no se sostienen quizás con hechos, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo, y en esto es una parte de lo que mostramos en el informe, que en Uruguay todavía hay una agenda compartida de hechos. O sea, la disputa política, una de las cuestiones centrales, es por la interpretación de los hechos. La filosofía tiene todo un debate histórico de que no hay hechos, o sea, digo, Nietzsche decía, no hay hechos, siempre solo hay interpretaciones, qué sé yo. Bueno, digamos, desde las ciencias sociales más acá, debemos decir que hay hechos y hay interpretaciones, o al menos que, no sé, puede haber por lo menos un acuerdo sobre que hay hechos, socialmente construimos eso, y que esos hechos los compartimos o no. En Uruguay todavía se comparte la agenda de hechos. Digo, uno pone distintas radios, uno pone distintos canales, y las agendas de los hechos son más o menos compartidas. En Argentina, claramente no. Vos tenés una escena mediática dividida, donde, según donde circules, no es solo una interpretación de la realidad diferente, sino toda una agenda de hechos totalmente disociada, donde en realidad ya ahí es mucho más complicado. Cuanto más crece la disociación de los hechos, más difícil es compartir una realidad. O sea, ya de ahí estamos como mucho más atrás de poder pensar de qué forma se da un debate político público de intercambio de argumentos, donde, bueno, no sé, vos pensás que hay que aumentar el gasto público y yo pienso que hay que reducirlo, por decirlo, de alguna forma. Pensaba ahora cuando planteabas esto, ayer en la presentación, Natalia Ubal, ¿no?, directora de La Diaria, dijo una frase que estaba buena, pensando en esto de los distintos medios. Ella decía, incluso La Diaria y El País más de una vez saca, ¿no?, el mismo tema de portada, e incluso a veces hasta con el mismo enfoque, ¿no? Claro. Entonces, pensando en esto de la agenda compartida, que claro, de repente en Argentina es inviable que los mismos entrevistados vayan a los mismos programas, ¿no? Me parece que se da eso. Pero a propósito de los medios, una de las cosas que se plantea en esta investigación es que hay 3 espacios donde se define, ¿no?, la polarización, que es justamente las redes, pero también los medios y la política institucional. Sí. Entonces, preguntarte en qué cosas hay coincidencias entre esos espacios, en el caso de Uruguay, y en qué cosas no. Sí, en principio, digo, otra cosa que siempre está bueno aclarar es que la polarización política creció mucho a nivel global respecto a los últimos 20 años. Uh-huh. Y depende del caso, ¿no? O sea, digamos, no podemos decir lo mismo para todos los casos. Obviamente, las sociedades latinoamericanas tuvieron momentos de mucho mayor peligro democrático que ahora, sin dudas. O sea, muchas dictaduras, sí, claro, etcétera. Esa es una aclaración quizás muy obvia, pero está bueno hacerla. Después sí, efectivamente, lo que nosotros mostramos en el informe, pero es un poco para mí la idea con la que hay que pensar las redes sociales, es que las redes sociales por sí solas no producen las cosas. Las redes sociales sin duda generan algunos efectos. Siempre estamos con gente que piensa más o menos como uno. Tienen algunas redes
una lógica mucho más efectista. En Twitter tenés pocos caracteres, en TikTok tenés pocos segundos, y sabés que lo que se viraliza es lo que va fuerte muchas veces, entonces hay una parte de la estética que se juega ahí. Pero vos decías que hay dos otras cuestiones, son los medios informativos, llamémoslo de alguna forma medios tradicionales, pero podría ser, o sea, digo, no sé, ahora estamos saliendo por YouTube, seguramente hay gente que escucha desde el celular, desde alguna plataforma, etcétera. Bueno, pongamos eso y la política institucional. En Uruguay, lo que se ve claramente, y es una diferencia muy grande a nivel regional, y ni hablar con Argentina, aún mayor, es que los medios informativos siguen siendo un espacio donde están distintos actores, plurales, donde se comparten los hechos, y donde aparte los medios siempre ponen por delante la información. Y además de todo, dentro de las estructuras mediáticas muchas veces está disociado o dividido la parte informativa de la parte de opinión, como idea, por supuesto, siempre es muy difícil, y el trabajo de los periodistas, de los dueños de los medios, de los propietarios, de quien sea que esté a cargo de esos medios. Por otro lado está la política institucional. Y ahí en Uruguay también vemos una lógica, un reflejo de la mayor parte de los actores políticos de seguir yendo al espacio del diálogo con el otro, pero es donde también vemos algunas figuras que responden un poco más al prototipo de troll y que están incorporadas y naturalizadas dentro del sistema político con cargos jerárquicos muchas veces importantes. Hay una cosa también, quizás para un uruguayo, una uruguaya, nos llama la atención, pero si uno lo mira desde afuera y lo mira comparativamente, llama la atención, que es que en redes sociales los políticos y las políticas que más peso tienen son también los que más peso tienen institucionalmente. Entonces en Uruguay la política tiene aún más poder para ordenar eso. Ayer en la presentación, claro, nos cuesta entender cómo un argentino se puede meter tanto en la política interna uruguaya y conocer. ¿Te animaste a dar algunos ejemplos de políticos uruguayos? Bueno, mencionaste el caso de la LUC también, lo analizaste cómo funcionó, pero ¿qué ejemplos ves de políticos uruguayos? De los que mencionaste ayer, por ejemplo. Digo, en lo que nosotros vemos en el estudio sobre redes, en el mapa, vemos por un lado, o sea, lo que mostrábamos ayer es que hay una separación muy grande en un espacio particular, que es Twitter, digamos. Yo también en eso digo, estudio redes sociales, pero no quiero decir, lo que pasa en Twitter es el mundo, digamos. Claramente no es el mundo, Twitter es una red social de elites, de dirigentes, pero efectivamente lo que los dirigentes creen que es el mundo, la forma en que los dirigentes se informan, se comunican, bueno, un poco incide, ¿no? Claramente, incide bastante. Bueno, entonces nosotros lo que veíamos en el informe que hicimos es que la red social y cómo está armado el mapa de Twitter en Uruguay, se pone por un lado el Frente Amplio y por el otro lado la coalición multicolor o el oficialismo. Muy claramente, en grado de interacciones, en quién se comunica con quién, eso está clarísimo. Y que después el vínculo entre uno y otro sector lo ocupan algunos actores más centristas o moderados, que podríamos llamar, como Yamandu Orsi del lado del Frente Amplio, o Pablo Mieres del lado de la coalición multicolor, pero también, por ejemplo, Graciela Bianchi. O sea, Graciela Bianchi es una figura que orilla todo el tiempo en el vínculo con el Frente Amplio. Si uno piensa cuáles son los actores que más interactúan con el Frente Amplio, está Pablo Mieres, que uno diría, bueno, sí, está en el centro del sistema político, quiere ocupar ese lugar, lo ocupa, qué sé yo. Pero también están los que radicalizan el discurso, los que básicamente construyen su propia notoriedad, erosionando la de otros y deslegitimando a otros. Graciela Bianchi es el ejemplo de eso. Graciela Bianchi queda muy claramente en un lugar de la orilla y al mismo tiempo tiene mucho peso, pero es un peso que no está disociado de su peso institucional. No es una figura que digamos, bueno, es una diputada pero no de gran relevancia, que quedó, no sé, entró, digo, en el sistema político tiene un lugar central y en redes también. Y vos decís que en otros países no necesariamente se cumple que las figuras que tienen mayor difusión y demás en Twitter son las que tienen altos cargos en el gobierno. Claro. Muchas veces son figuras que quizás ahí sí es un diputado, no sé, el 15º diputado de tal jurisdicción, que de golpe, bueno, constituye una notoriedad ahí y quizás hasta le rinde políticamente, le rinde públicamente y qué sé yo, pero no es que institucionalmente tiene el mismo peso. Claro. En Uruguay, que eso es algo histórico de Uruguay, no lo voy a explicar yo, pero digo, cuando uno viene y compara con otros casos, con Argentina, con Bolivia, con Brasil,
bueno, hay algo muy llamativo y central que de nuevo no es disruptivo con la historia uruguaya, que es que todavía el sistema político organiza un montón, aún el peso en redes sociales. ¿Y del presidente qué ves, del presidente uruguayo en Twitter? Porque de hecho es el primer presidente que tiene Twitter. Claro, O sea, claro. Bueno, en principio, agradecerle al presidente porque si no, con Mujica o Vázquez hubiera sido más difícil hacer el estudio, porque sin el presidente todo estudio era muy difícil, porque nosotros necesitamos que el presidente esté para ver cómo se articula todo el sistema político. Entonces, el que viene de todos los candidatos que hay, todos tienen Twitter, así que bien, también. perfecto. No, entonces, bueno, primero que nada, obviamente, aclarar que, bueno, por supuesto, digo, si tuviste presidentes hasta el 2020 que no tenían cuenta de Twitter, bueno, la política no es solo Twitter, eso está claro. Lo que vemos del peso de Lacalle Pou es que claramente es la figura más importante de Twitter político en Uruguay, sin dudas, que organiza todo el esquema de comunicación de la coalición multicolor, que toda la coalición multicolor se articula en torno de lo que va diciendo el propio presidente, con algunas figuras que lo rodean con algún peso más, otras menos, y que al mismo tiempo él no está en el centro del sistema político. Digo, si yo les decía, hay una división clara entre el Frente Amplio y la coalición multicolor y un río que los separa, él no está cerquita del río, sino que él está en el centro de su propia comunidad. Bien. O sea, no está en el centro del sistema político, sino en el centro de su coalición. Hablabas de la LUC hace unos minutos, bueno, hicieron un análisis, ¿no?, de lo que sucedió con la LUC, con los diferentes actores políticos, con los diferentes partidos, con los diferentes medios. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, primero respecto a la LUC, ahí hay que decir que nosotros tratamos de aclarar que al agarrar un referéndum, nosotros sabemos que una opción por sí o por no es claramente polarizante. O sea, decir, claro, bueno, fui a ver y esto es polarizado, no hay término medio. Está claro. O sea, la polarización, Sí, o sea, sí. cuando hay una opción, dos opciones excluyentes, claramente uno va a ver polarización. Pero lo que vimos, y es llamativo también en lo comparado, es que las distintas comunidades más asociadas al oficialismo en sus divisiones, digamos, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, como también otros partidos o sectores que pertenecen a la coalición oficialista hoy, tan como dentro del Frente Amplio, lo que vimos es que dentro del discurso público, en un debate de por sí polarizado, de nuevo, de opción sí o no, hay mucha referencia, hay referencias cruzadas a los mismos medios. ¿Qué quiere decir esto? Que La Diaria, por ejemplo, aparece mucho más citado por el Frente Amplio, pero el Partido Nacional, el Partido Colorado, también lo usaba como referencia, y no irónicamente, sino para compartir información. Claro, cuando esa información perjudica al otro, digamos. Probablemente, Sí. pero por lo menos, no para, o sea, por lo menos hay una idea de que se comparten los espacios públicos, claro, que son los medios de comunicación, y lo mismo respecto al país, que claramente es mucho más fuerte dentro de la comunidad del claro, Partido Nacional, pero también el Frente Amplio comparte notas del país. Eso que quizás de nuevo no llama tanto la atención en Uruguay, en otros países sería imposible No se da. pensar que actores que se ven con otro alineamiento político que un medio de comunicación compartan ese medio de comunicación sin denunciarlo, criticarlo, decir son mentirosos o lo Sí, que sí. sea. Iván, vamos a pasar a Argentina, porque ya que Sí. te tenemos acá queremos aprovechar que se vienen las elecciones ahora en octubre y arrancar por una idea que manejás en relación a Javier Milei, ¿no?, el candidato de La Libertad Avanza, y es esto del primer populismo de derecha. ¿De qué se trata esta idea? ¿Cómo se explica? Sí, a ver, es una idea que no tengo del todo elaborada y mucha gente no está de acuerdo con lo que yo digo o con lo que yo estoy pensando en este momento. Pero digo, en caso de que Milei gane, yo lo que creo es que Milei encontró varios sectores que quedaron disponibles por erosión de las otras alternativas políticas, tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo, ¿no? Y él sin partido, digamos, en Argentina, digamos, bueno, obviamente con un partido institucionalizado, Claro, pero sin digo, bases, sin bases, con candidatos que puso en las provincias y les fue muy mal. Bueno, sacó un caudal electoral muy importante en la primera vuelta, 29,8 finalmente en el número final del escrutinio. Ahora, hay mucha gente que ve en Milei distintas cosas. Hay quien ve el dolarizador,
hay quien ve la promesa de un futuro distinto, hay quien ve el que se enfrenta a la casta, hay quien ve la idea de romper al Estado, porque el Estado... Hay quien ve al representante de los precarizados o los informales que dicen ¿por qué le voy a estar pagando el derecho al otro si yo no tengo ningún derecho? Digo, para mí hay algo de lo que a veces se llama en el populismo significante vacío, que es una figura cuyo nombre identifica a distinta gente que piensa cosas distintas y que no necesariamente son compatibles, que para la Argentina es absolutamente disruptivo, porque el populismo en la Argentina siempre fue de centro hacia la izquierda. Las opciones de derecha fueron durante mucho tiempo autoritarias, no tenían vehículo electoral, pero también cuando tuvieron expresiones más de derecha fueron menos populistas, ¿no? Hay quien dice que Menem fue un populista de derecha. Yo no estoy tan de acuerdo con esa definición. Creo que Menem venía de uno de los dos partidos más importantes de la Argentina, cambió su agenda sin duda, generó otro esquema de alianzas cuando estuvo en el gobierno respecto a lo que había propuesto. Acá Milei está diciendo lo que va a hacer. Pensar que la gente está engañada me parece que es un poco difícil como análisis político. ¿Por qué pegó tanto el fenómeno Milei? Yo creo en esto, tomo un politólogo uruguayo que es Juan Pablo Luna, que vive en Chile, que trabaja en la Universidad Católica de Chile, que es que él dice y viene mostrando que aunque muchos pensamos más la división izquierda-derecha, este es un momento muy malo para los oficialismos, ¿no? Y yo creo que en eso yo trataría de pensar que por supuesto hay una decepción con el peronismo, pero creo que conviven dos movimientos. Uno es la gestión de este gobierno actual, que ni siquiera los propios consideran que haya sido buena. Entonces, hubo una erosión ahí claramente, una inflación alta, una cuestión económica y social no del todo resuelta, y sobre todo para mí, esto creo que en general se deja de lado en los análisis, pero para mí es muy importante, un gobierno que no pudo explicar nunca qué era lo que hacía. ¿Cuál era el diagnóstico y hacia dónde iba? Un gobierno muy plural para la Argentina, pero con falta de conducción, sin conducción y sin narrativa. Entonces tampoco queda claro incluso para los votantes de Unión por la Patria cuál es el futuro, qué es lo que se hizo, qué estuvo bien, qué no. Y junto con eso creo que hay otro esquema que es muy importante y creo que no es menor, que es que hay un fenómeno que en la Argentina se dio, como se dio en otros casos, que es el crecimiento de la extrema derecha que se va comiendo a la derecha mainstream o a la derecha tradicional. Digamos, como Juntos por el Cambio, que tenía una elección ganada, que las encuestas hasta el mismo domingo decían que Juntos por el Cambio se iba a un escenario de ganar en primera vuelta, pierde muchos votos con Milei, digamos. El número que estaba manejando Unión por la Patria hasta el domingo previo a las elecciones era 30 puntos. Sacó 27,3. No estuvo tan lejos. En Juntos por el Cambio... Los otros votos se los llevó Milei, claro. Claramente. Creo que hubo algo también que fue un error increíble y una negligencia muy grande, digamos, y me salgo del análisis político más general y pienso más en hechos, que fue que Juntos por el Cambio apostó a que un crecimiento de Milei le iba a permitir mostrarse como no tan extremo y recolectar esos votos y tener aliados en el Congreso, y que el peronismo suponía que como Juntos por el Cambio le iba a ir tan bien, cuidar los votos de Milei era cuidarse su lugar en segunda vuelta. Bueno, claramente no son los genios de la política, y ese esquema de suma cero que pensaron entre las dos coaliciones más importantes hizo que aparezca un tercer actor que quedó en el escrutinio definitivo en 29,8, Juntos quedó en 27,9 y el peronismo en 27,3. Digo, es una elección absolutamente de tercios. Ahora vos ves la imagen, quién parece el ganador, cómo se proyecta hacia adelante, y parece que Milei ya ganó. Claro. Se lo compara con Trump, se lo compara con Bolsonaro, con Meloni. ¿Qué características tienen de estos otros? Bueno, políticos? creo que en principio con Trump y Bolsonaro tienen más cercanía. Primero por una cuestión... primero por una cuestión del sistema en el que va a estar, que es un sistema presidencialista. Con una dificultad que va a tener Milei que no tuvieron ni Bolsonaro ni Trump, que es que él no va a tener en ningún esquema, en caso de ganar, mayoría legislativa. Claro, mayoría parlamentaria. Va a tener que una persona que hace todo el tiempo alarde de su no negociación, tendría que sentarse a negociar bastante. Pero después yo creo que
y esa es una de las preocupaciones, Milei puede generar algo así como el mileísmo, ¿no? Digamos, así como el bolsonarismo o el trumpismo. No son, o sea, llegaron como trolls y gobernaron como trolls. Y se fueron con más votos de los que entraron. Los dos perdieron, pero el trumpismo y el bolsonarismo siguen existiendo en sus dos países, son identidades políticas fuertes y te marcan la cancha de todo el debate. Digamos, los esquemas de los otros fue tender a la moderación y agarrar a todos aquellos que ya se definen más por la negativa ante esa figura. Entonces, por un lado me parece que esa es un poco la preocupación, porque aparte de Milei también, digo, yo creo que pensar que la gente ha sido engañada, la gente votó eso solo porque quería dar un mensaje al sistema político, no me cierra del todo. Creo que hay gente que a la cual gran parte de las propuestas de Milei, pero también el estilo de Milei, le cierra, y en ese sentido su discurso antipolítico también puede funcionar en caso de que muchas de sus políticas se le traben en el Congreso. Él va a decir, bueno, yo quiero hacer todo esto y no voy a poder porque el Congreso lo traba, etcétera, etcétera. Entonces, digo, todavía, por supuesto, el escenario pareciera favorable a Milei, pero bueno, todavía falta la primera vuelta, hay que ver ahí cómo se rearticula. Massa está tratando de generar un acuerdo de unidad con la Unión Cívica Radical, con algunos sectores. Bullrich quedó, me parece, hoy bastante desdibujada. Pero bueno, el gobierno también depende mucho de su gestión, no tanto de la articulación política, y es muy difícil articular un discurso de decir todo esto que viene cuando tampoco el presente resulta tan alentador. Bueno, hablabas de la gestión y en ese sentido, y para ir cerrando, preguntarte justamente por Massa, porque está esta discusión de si debería seguir como ministro, ¿no?, de acá a las elecciones, si eso le favorece, si le permite mostrar una gestión positiva en lo que queda, o si debería salir del cargo, claro, y dedicarse plenamente a la campaña. Sí, bueno, en principio aclarar que en Argentina, como en un montón de otras cosas, respecto a esto hay una cultura política muy diferente de la uruguaya, ¿no? Digamos, en Argentina... Acá se larga un año antes. Claro, acá se larga antes, y muchos piden licencia, renuncian, etc. Claro. En Argentina no, y yo creo que también estamos viendo un poco esos resultados. Gran parte del oficialismo, lo que se propuso después de perder las legislativas, donde se perdió, pero el oficialismo sacó 34,5 en una legislativa que siempre el número es mucho más bajo a nivel nacional, y es un número mucho más alto que el que sacó ahora. Son 7 puntos arriba en una legislativa, cuando en general las legislativas siempre son varios puntos abajo. O sea que digo, en 2021 el oficialismo estaba recontra en carrera. Digamos, quizás no iba a ser el favorito, pero estaba muy en carrera. Lo que creo es que en ese escenario muchos actores lo que se plantearon es hay que llegar a terminar el gobierno. Y no me quiero poner postmaterial, entiendo que hay un montón de cuestiones hubo sequía, hay una deuda enorme con el FMI, hubo un montón de problemas que surgieron en la Argentina, pero también el horizonte que se proponen los políticos define un poco hacia dónde van, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que tuvo este gobierno es que pensó demasiado en la gobernabilidad y demasiado poco en los horizontes. Y quizás hoy, digo, que Massa salga, si el objetivo es la gobernabilidad, además de ganar las elecciones, y llegar a entregar el gobierno en un esquema donde no hay una solidez gigante, yo creo que ahí, en el propio esquema del gobierno, sería inviable una salida previa de Massa. Es lo que yo creo que van a hacer, pero bueno, esto siempre puede cambiar de un día para otro. Politólogo Iván Juliáquer, muchas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes.